¿Qué tal a todos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo la semana? Es un gusto poder regresar una vez más con ustedes para platicar, continuar estudiando con ustedes acerca de los eventos finales. Ya hemos recorrido bastante rato y vamos a seguir porque todavía hay muchos eventos importantes en la historia pasada y sobre todo en la futura que son de sumo interés o que pueden ser de sumo interés para nuestras vidas y que muchas de ellas traen promesas muy preciosas para la eternidad. Hoy, como saben, ya conocen al panel. Está con nosotros Albert e Isaac Reséndiz. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están? Hola, Leo. Hola, Albert. Hoy vienen casi combinados. Nada más los diferencia el peinado, por si tienen problemas. Y la marca del aire acondicionado que se alcanza a distinguir. Ahí pueden saber quién es Albert y quién es Isaac. También está Edson. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles y a todos nuestros, ¿qué será? Audiencia. A nuestra audiencia. Claro que sí. Saludos para todos. Antes de comenzar, como siempre, vamos a tener una palabra de oración. No sé si nos quieras dirigir la oración, Edson. Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te queremos agradecer por este programa que va a iniciar. Queremos pedir tu compañía, que tu Espíritu Santo nos guíe en este programa, en este estudio de tu palabra, que pueda servirnos, sobre todo que eso se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo podamos compartir con aquellos que aún no lo conocen. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahorita van a estar ustedes viendo un pequeño diagrama de cómo hemos ido progresando y mientras tanto voy a tratar de resumirles brevemente lo que ha ocurrido en los episodios anteriores, ¿no? Si recordarán, nosotros comenzamos hablando acerca de los 1200 días y los 2300 días. Profecías que, como vemos en la línea, terminaron en 1844 y 1798. Estas profecías dieron la pauta a lo que vamos a comenzar a estudiar, o bueno, comenzamos a estudiar la semana pasada. Si recordarán, en el capítulo 4, que es el tema 3, que es la iglesia de Filadelfia, nosotros conocimos la historia del pueblo de Dios a través de las edades, comparándolo, pues tomando en cuenta los 7 mensajes, o 6, porque el séptimo lo dejamos para un siguiente, 6 mensajes de las iglesias a las que Juan les escribió en el Apocalipsis. Después nos pasamos a conocer la iglesia de la Odisea, que es la última etapa del pueblo de Dios en la historia de este mundo. El tiempo del fin y el clamor de medianoche los tocamos en un mismo tema. Si ven ahí el orden de los números es por el orden cronológico, no necesariamente el de los temas. Nosotros quisimos darle un poquito más de lógica y después regresar un poquito en el tiempo para repasar estos temas. El clamor de medianoche ya marca un punto importante en la historia, ahora sí podría decir denominacional, ¿no? Porque es parte de la historia de la denominación a la que pertenecemos, que es la Iglesia Adventista. A partir de ese momento empezaron a suceder eventos que dieron lugar a lo que hoy somos como organización. En el capítulo pasado, en los 2 capítulos pasados, aprendimos acerca del juicio investigador, tanto en la época levítica como en la época actual, que es justamente la línea del 1844 que tenemos ahí. En ese momento nosotros comprendimos, bueno, no en ese momento, pero en ese momento ahora comprendemos que comenzó el juicio investigador y a partir de ese momento, durante estos años, ha comenzado a proclamarse, se proclamó el mensaje del primer ángel, del segundo, del tercero, y bueno, son eventos que vamos a ver posteriormente, pero hoy específicamente nos centraremos en el mensaje del primer ángel. Este mensaje fue uno de los primeros que se predicó, no como iglesia adventista todavía, pero sí como un grupo especial, por así decirlo, o apartado, y con el que, como les decía hace un momento, podríamos considerar que comienza la historia denominacional de la iglesia adventista. Si bien es cierto, muchas veces cuando hablamos de historia denominacional nos vamos hasta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero como denominación adventista como tal, pues existimos a partir de probablemente de 1844 podríamos considerar que ya somos un grupo, ¿no? Y ya de ahí eran las bases que dieron lugar después en los 1860 a la Iglesia Adventista como organización. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del mensaje del primer ángel. Vamos a conocer dónde está, cuál es, quién lo predica
¿Y en qué etapa de la historia? Pues como saben, ustedes en la línea del tiempo lo ven, realmente se coloca el mensaje del primer ángel. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo terminó? Porque ustedes en la línea lo vieron hasta el final. Ahorita vamos a tal vez entender cómo es que ese mensaje se va a predicar hasta el final, ¿no? Sí, Leo, y antes de que comencemos, ¿te parece si invitamos a nuestra audiencia a que si les gustan estos temas, si quieren saber más y estar pendientes cuando salgan, denle like a nuestra página en Facebook, búsquenos como Los Hijos del Trueno, también estamos en YouTube y búsquenos también en Spotify. Spotify es un poquito menos, ¿cómo se podrá decir? Abarcante porque es solo audio, tal vez no puedan estar viendo algunas diapositivas que mostremos o a nosotros, pero si gustan escucharlo nada más, pueden buscarlo en Spotify, en la plataforma de Apple, también en Google lo pueden buscar, búsquenos como Hijos del Trueno. Y listo, Leo. También estamos en Apple Podcast. Así es. Para los usuarios de iOS, a los que no les dura la batería. Bueno, ahora sí vamos a platicar entonces de el mensaje del primer ángel, ¿no? Edson, ¿dónde está el mensaje del primer ángel? Sí, ahí en la Biblia, si nos vamos a Apocalipsis 14, en el versículo 6 y 7, ahí nos menciona a este primer ángel del mensaje de los tres ángeles. Aunque raro, empieza diciendo que vi otro ángel, ¿verdad? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es en donde podemos encontrar este mensaje del primer ángel, tanto donde se encuentra y el mensaje que da, ¿verdad? Que es muy importante. Justamente la primera parte que lees a mí me recuerda algo que hemos aprendido en los capítulos anteriores. No sé a ti, ¿qué dirías que nos recuerda? Sí, si te fijas en los capítulos anteriores estuvimos hablando sobre el día del juicio y aquí justamente nos dice eso, ¿no? Temed a Dios y aleluya porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, si te acuerdas en la fiesta, la fiesta del Yom Kippur, pues era el juicio, ¿no? El juicio en sí. Pero antes de eso era la fiesta de las trompetas, que era donde había 10 días de preparación. Y eso más o menos es a lo que se refiere este versículo de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, que hay que prepararnos para ese juicio, ¿verdad? Y en los programas anteriores habíamos dicho que el juicio investigador había empezado en 1844. Entonces, más o menos, esa sería la fecha en la cual podemos pues, acomodar esta cita bíblica, ¿no? Sí, de hecho a mí también eso era justamente lo que me recordaba, ¿no? Acerca del juicio del que hablamos la semana pasada. De hecho, la semana pasada también hablamos acerca de un tema muy peculiar, acerca de si tenerle miedo o no al juicio, ¿no? Cómo nos beneficia, cómo puede ser algo positivo o negativo para nuestras vidas. Y justamente lo que tú mencionabas ahorita en Apocalipsis, lo voy a retomar en Apocalipsis, en el versículo 7 del capítulo 14, dice, temed a Dios. Esta es una pregunta que más o menos lanzamos la semana pasada, porque pues, ¿por qué Dios nos va a juzgar? Ahora, la semana pasada a mí me causaba un poquito de conflicto hablar de que Dios iba a juzgar a los buenos. Y ahora encima de eso, si yo lo hubiera sabido la semana pasada, lo hubiera lanzado también, porque aquí aparte en Apocalipsis dice temed a Dios, o sea, te van a juzgarte por ser bueno. Te tienen apuntado todo y aparte tienes que tenerle miedo al momento del juicio. ¿Cómo es eso, Isaac? Pues mira, Leo, la verdad es que si uno le dicen, oye, vas a comparecer ante un juzgado, vas a entrar a juicio, pues mínimo yo en lo personal yo tendría miedo. Y más si sé que soy culpable. Pero bueno, no es ese temor del cual se está refiriendo aquí la Biblia o el cual nosotros debiésemos entender. Si bien es cierto que se nos está advirtiendo acerca de un juicio, si bien es cierto que la Biblia nos está hablando de que nosotros vamos a ser juzgados, y aparte, como lo vimos en los capítulos anteriores, vamos a ser juzgados siendo culpables. También tenemos que entender que nuestro Dios
nos ama. Y nos ama con un amor inimaginable. Es un amor que tú y yo no somos capaces de entender. Dios y el Señor Jesucristo te ama mucho más que tu padre, que tu madre, que tu cónyuge, mucho más que tus hijos. Y Él quiere el bienestar para ti. Sin embargo, nosotros muchas veces relacionamos el hecho de que Dios sea todopoderoso como alguien a quien temerle. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también es un Dios que castiga. Dios castiga a los que ama. Pero en este caso, el temor que se refiere es más que nada un sentido de respeto. Es un sentido de poder contemplar a Dios en toda su gloria y majestad y tenerle respeto. Es decir, por ejemplo, cuando uno va ante un presidente o ante un dignatario o un gobernante, por la posición que éste tiene, uno le tiene respeto. Y esto pasa también con Dios, más que nada porque Dios es nuestro creador, es nuestro redentor, y Él está haciendo todo en este momento por nuestro beneficio, es que debiésemos tener un respeto para con Dios. En lo que es Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi volar por medio del cielo otro ángel. Y es curioso, ahorita Edson comentaba, dice, bueno, otro ángel, qué curioso, es el mensaje del primer ángel, pero inicia mencionando otro ángel. El detalle es que esto que se encuentra en Apocalipsis 14 es subsecuente a Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, cuando empiezan a los ángeles a salir del cielo y a tocar trompetas y empieza a ver muchas más cosas. Entonces, por eso, como ya hemos visto anteriormente en Apocalipsis, que han salido muchos ángeles y que han hecho varias cosas, aquí Juan lo identifica como otro ángel. Pero bueno, más que nada, este ángel trae este mensaje. Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto es en lo que nos debemos de centrar. El juicio de Dios, si bien es cierto, para los culpables y para los que no estén arrepentidos, debería ser algo terrorífico, realmente de temerse. Para los hijos de Dios, debiese ser cuestión de gozo y de alabanza para nuestro Creador. Ahora que estabas leyendo nuevamente, de hecho, me sale la siguiente pregunta. O sea, ahorita ya me quedó claro que, pues, en realidad el temor es acerca de respeto, que es justamente lo que mencionabas la semana pasada, ¿no? Acerca de la reverencia. El pueblo tenía una reverencia increíble cuando llegaba el día de la expresión, misma reverencia que debería ser trasladada a nuestras vidas ahora, ¿no? Es correcto. Pero ahora hablamos acerca de un ángel que iba a predicar este evangelio. Cuando nosotros hablamos acerca de este ángel, ¿quién fue esa persona? Porque, bueno, nosotros sabemos que un ángel, pues, es un mensajero, bueno, esa es la traducción, ¿no?, de la palabra mensajero. Entonces, ¿quién fue este mensajero especial que nos trajo ese mensaje, Alberto? ¿Qué tal, Leo? Fíjate que muchas veces cuando nosotros hablamos de ángel, lo primero que se nos viene a la mente es un ser celestial. Es alguien que viene del cielo, pero la palabra ángel lo que representa es la función de este ser celestial y no en sí la esencia. La función es de llevar un mensaje divino o un mensaje que Dios quiere dar a la humanidad. Por eso se les llama ángeles. Pero nosotros también podemos ver que en la Biblia se interpreta a la palabra ángel a seres humanos. Y una de estas referencias la podemos encontrar en Lucas capítulo 7, verso 24. Y quiero que lo leamos. Lucas capítulo 7, versos 24. Y aquí habla acerca de Juan el Bautista. Y fíjense, dice el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, estos eran los mensajeros que Juan había mandado a Jesús para preguntarle si él era el Mesías o esperaban a otro. Y en este punto, cuando se fueron los mensajeros de Juan, la palabra mensajeros en el original es ángelos o ángel. En sí, la palabra ángel se puede representar también a un ser humano, no específicamente a los seres celestiales como algunos tienen el concepto. Hay más versículos, por ejemplo, también aquí mismo en Lucas 7:27
en Lucas 9:52, Marcos 1:2 y en Santiago 2:25. En todos estos podemos encontrar que la palabra en el original, que es ángelos o ángel, se le da a un ser humano y no necesariamente a un ser celestial. Como podemos ver, esto nos lleva a concluir que el mensaje triple angelical que estamos tocando en Apocalipsis 14 no viene por un ser celestial, sino que son personas que lo dan en la tierra, y es un mensaje de Dios que necesita ser dado. Sí, Albert, a mí me gustaría comentar algo ahorita en cuestión de lo que estaba comentando Albert. Se me viene a la mente en el Antiguo Testamento que también se menciona el ángel de Jehová. Y si bien es cierto, ahorita Albert estaba diciendo que ángel también se puede aplicar a un hombre, la realidad es que también ángel también se puede aplicar a Dios mismo, porque el ángel de Jehová es Cristo. Incluso tiene los mismos atributos que Dios, pero también Cristo cumple una función de llevar un mensaje, cumple la función de traer el mensaje del Padre hacia nosotros. Entonces también aquí podemos ver que ángel no es realmente una especie, por así decirlo, sino es el título que lleva una persona por el simple hecho de llevar un mensaje de Dios hacia el destinatario. Así es, no es en cuanto al ser, sino es en cuanto a la función. Puede ser Dios, un ser celestial o un ser humano. Pero en el caso específico del primer ángel, ¿qué era? ¿Fue un ser celestial o fue un ser humano? Vamos a verlo. Pues mira, si te fijas ahí, Chuck creo que comentó cuál era el mensaje. Como ya nos dijo Albert, ángel significa, o le dan de lo que hace, ¿no? Pues puede ser mensajero o enviado. Por lo general, hay algo que tiene que quedar bien claro. El evangelio de salvación, el evangelio eterno, no lo predican los ángeles de Dios o los seres celestiales. El evangelio, la idea es que nosotros los seres humanos lo prediquemos. Nosotros somos los que tenemos que dar esas buenas nuevas de gozo, de salvación. O sea, ese trabajo Dios nos lo dejó a los seres humanos, no a los ángeles celestiales. Entonces, cuando aquí habla de que un ángel se vio y trajo el mensaje, está diciendo que lo puede dar, o sea, lo dan los humanos, ¿no? Los seres humanos. En este caso en específico, que dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo, nos podemos ir al versículo que incluso Jesús leyó en una sinagoga, que se encuentra en Isaías, capítulo 61, dice, y empezó Jesús leyendo lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces ahí estaba diciendo Jesús, pues que él fue enviado, ¿no? Para predicar, para hablarnos de este mensaje. Y no sé si querías preguntar algo más adelantito de eso, pero dice que es exactamente lo que el Señor Jesús le pidió a sus discípulos en aquella época cuando ya estaba a punto de ascender al cielo. También nos dejó esa tarea, ¿no? Y te puedes ir allá a Marcos 16:15, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, en sí, eso de ángel es un mensajero, y en este caso pues, se refiere a nosotros, ¿no? A los seres humanos, que somos los que vamos a llevar ese mensaje. De hecho, con el primer razonamiento que utilizaste a mí me hizo mucho sentido, ¿no? En realidad, no hemos visto ángeles dando el evangelio, han sido realmente seres humanos los que se han tenido que encargar de esto, ¿no? Entonces, a este punto nosotros concluiríamos que, en efecto, el mensaje del primer ángel, pues no lo da un ser celestial, sino es una persona o personas, ¿no? Va. Muy bien. En la línea de tiempo, después nosotros vimos que el mensaje del primer ángel abarca más o menos de 1844
hasta, pues en realidad el fin de nuestra línea de tiempo es la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Pero no sé si en realidad vayamos a estar predicando todo el tiempo este mensaje del primer ángel y cuándo se comenzaría a predicar, Isaac. Ok, bueno, bueno, si bien es cierto, nada más concluyendo, este mensaje es predicado por personas, ¿no? Como lo estaba comentando Edson, se le había encargado primero el mensaje a Dios, a Cristo, pero a su vez Cristo nos lo encargó a nosotros, cuando le dice a los apóstoles, ¿no? Que vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Pero bueno, en particular, el mensaje del primer ángel, se comenzó a predicar por ahí del año 1840, cuando Guillermo Miller o William Miller, un granjero de Estados Unidos, empieza a entender las profecías de Daniel y encuentra la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 días, y él interpreta que el Señor Jesucristo viene. Él empieza a decir, el Señor Jesucristo viene. Y prácticamente esto es lo que podríamos relacionar como el fuerte clamor. La parábola de las 10 vírgenes, cuando ellas están esperando a que el novio venga de las bodas, ellas están esperando y dicen, el novio viene, ese es el mensaje. Y en este caso... Quisiste decir el clamor de medianoche, ¿no? Porque el fuerte clamor... Discúlpame, es correcto, es el clamor de medianoche, porque es cuando sucede en la medianoche, cuando las vírgenes están esperando al esposo, incluso que se duermen, ¿no? Porque el esposo tarda en venir. El clamor de medianoche, en este caso, es lo que está sucediendo en este momento. William Miller empieza a predicar, el novio viene, el esposo viene. En este caso, ellos empiezan a predicar, esto hace un boom, es un gran despertar religioso en todo lo que es Estados Unidos. Empiezan todos a creer este mensaje, porque realmente la interpretación de la profecía la analizaban, hacían las matemáticas, hacían los números, iban y buscaban los versículos en las Biblias, los predicaban y todos empezaban a creer. Y esto fue un boom, fue un gran despertar religioso en Estados Unidos, pero incluso estos escritos traspasaron lo que es el continente americano y llegaron hasta el otro lado, hasta Europa, y empezaron a repartirse por todas partes, o sea, y de esta manera el mensaje fue dado prácticamente a todo el mundo conocía ya este mensaje, que Cristo venía. Es así como empieza a predicarse el primer mensaje angelical, 1840, y bueno, aquí decimos que de 1840 a 1844, pero realmente el mensaje del juicio se extiende todavía hasta el futuro. Ahora creo que hace mucho sentido las cosas que hemos comprendido en el pasado, ¿no? Porque justamente, fíjate, los 2300 días terminan con ese juicio, ¿no? Que fue lo que Guillermo Miller comprendió como la segunda venida de Cristo, y eso dio lugar a que él predicara este mensaje del primer ángel, ¿no? Es justamente cómo se van encajando ahí las piezas y la razón por la cual comenzamos a estudiar, creo yo, desde esas profecías, ¿no? Y quizás no valdría la pena tanto regresar a Isaías, esas profecías del Mesías, sino a las profecías que ya conciernen a nuestros días ya concretamente. Y fíjate que esto es bien importante, porque muchas veces pensamos que, bueno, están las profecías y ahí están, pero las vemos como que profecías aparte, ¿no? Incluso a lo mejor si nos han estado siguiendo y han visto nuestros capítulos anteriores, podrían ver que a lo mejor, bueno, la profecía de los 1260 días, de los 2300 tardes y mañanas, bueno, ¿qué relación tiene? Bueno, es que con la interpretación historicista que tiene la Iglesia Adventista, todo está relacionado y todo apunta hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que las entendamos bien. Es correcto, sí. De hecho, a mí me parece muy lógica la secuencia que hemos llevado hasta ahorita para poder ir comprendiendo. Si nosotros hablamos del primer ángel sin ver ahí los 2300 días, sin ver el clamor de medianoche, todo esto que ahorita mencionaste no me haría mucho sentido, ¿no? Y bueno, también aclarar ahí la parte en la que mencionaste lo del fuerte clamor. Creo que eso es un tema que vamos a ver más adelante. Por eso te corregí, porque hay un concepto similar Es correcto.
comprende un evento a futuro, ¿no? Y que es importante también que nosotros lo conozcamos y que más adelante lo vamos a ver seguramente. Oye, Albert, yo te preguntaría, porque pues nosotros hablamos ya la semana pasada de cómo el pueblo se preparaba, bueno, antepasada más bien, de cómo el pueblo se preparaba para el día de la expiación. Hoy nosotros vemos lo que equivale probablemente al día de las trompetas, ¿no? Que es la parte en la que se anuncia que ya viene el juicio de Dios. Entonces hay que comenzar a prepararse. Bueno, no recuerdo si fuiste tú el que hablaba específicamente de las trompetas, pero era la fiesta con la que el pueblo comenzaba a prepararse hasta el día de la expiación. Ahora que comenzamos nosotros a llevarlo al tiempo actual, el pueblo o la sociedad, porque ya no somos un pueblo, si lo queremos ver así, ya comenzaba a escuchar acerca del juicio de Dios que estaba pronto y cómo se preparaban ellos ahora para este juicio. Sí, gracias, Leo. Fíjense, y recapitulando, la conclusión a la que llega Guillermo Miller era que Cristo venía para tener el juicio. Le llamaban como el día del juicio a la venida de Cristo, pero este evento era incorrecto. Lo que empezaba era el juicio en el cielo, lo que hemos visto en los temas pasados acerca de la purificación del santuario terrenal y el celestial. Entonces, pero la gente, sin lugar a dudas, antes de 1844, creían que Cristo venía en el otoño de 1844. ¿Y cómo se preparaban? Dice la hermana White en el libro Cristo en su santuario, en la página 79. Dice, pocas semanas antes del tiempo señalado, la mayoría dejó de lado todas las tareas mundanas. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuvieran en el lecho de muerte. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Leo, estar examinando si yo estoy agradando a Dios como si estuviera en mi lecho de muerte? Y en pocas horas cerrarían sus ojos y las escenas de este mundo. No se trataba de hacer vestiduras de la ascensión, pero todos sentían la necesidad de una evidencia interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Y esto a mí me llama la atención. Yo tengo una necesidad interna de sentirme que estoy preparado para recibir al Salvador, y si no es así, debería de darme miedo, porque puedo pensar que estoy salvo solamente porque dije la palabra que acepto a Cristo, pero si no hay una conversión en mi corazón, tal vez esto sea totalmente inútil. Entonces, aprovechemos esto, que ellos pensaban que Cristo venía y se prepararon de tal manera para encontrar a su Señor, que examinaban sus corazones, estaban viendo los pensamientos que tenían, no nada más las acciones, los pensamientos que tenían para que el Señor los hallara aceptos. Y esto no se trata de una salvación por obras. No se trata que yo diga en mi mente, no voy a pensar en este pecado. No, eso sería santificación por obras. Y lo que el Señor no quiere es eso. Quiere que le entreguemos al Espíritu Santo y a Jesús nuestra mente y nuestro corazón. Si yo digo, Señor, ¿sabes qué? No puedo dejar de tener estos pensamientos. Este pecado me asedia, me lleva. Entonces lo que yo debería hacer es, Señor, mora tú en mi mente, en mi corazón. Ayúdame a quitarme estos pensamientos. Y así es como uno puede tener estas vestiduras blancas para recibir al Señor en el aire. Y no por el hecho de que ellos no lo recibieron, significa que no debían prepararse. De hecho, cuando lo estudiamos en el tema del santuario terrenal, mientras pasaba el juicio, el pueblo debía estar a las puertas del santuario con una expectación mientras su nombre era pasado en el juicio, para ver si este proceso había sido aceptado y yo en sí tenía mi pecado expiado por completo. Al final se le ponía el pecado a Satanás, pero si no, yo tenía que estar expectante. Y a muchos de nosotros no nos pasa por la cabeza estar viendo qué está haciendo el Señor Jesús en el cielo. Deberíamos de tomar este ejemplo y deberíamos de estar al pendiente de lo que hace nuestro representante de la humanidad en el cielo mientras el juicio de nuestros nombres es pasado en cuenta.
justamente lo que mencionas ahorita, Albert, cuando hice la pregunta acerca de cómo se preparó el pueblo, creo que debió haber sido cómo nos debemos preparar, ¿no? Porque aunque el mensaje se comenzó a predicar justamente cuando el juicio inició, durante unos poquitos años antes probablemente, se extiende hasta nuestros días y es un evento que sigue ocurriendo y por el cual nosotros debemos prepararnos, ¿no? Es como trasladándolo al pueblo de Israel. No creo que sucediera esto que voy a decir a continuación, pero imaginemos que alguien se levantaba a mediodía del día de la expiación, pues tenía que vivir ese último mediodía como si todavía lo hubiera comenzado, ¿no? O sea, no iba, pues ya me perdí mediodía, pues ya continúo mi vida normal, ¿no? No pasó nada. No, o sea, es lo mismo que aplica a nosotros, ¿no? Aunque no estamos desde el inicio del día de la expiación celestial, nosotros deberíamos prepararnos también como ellos, ¿no? Y una vez más digo, me hace mucho sentido que lo hayamos aprendido antes, en los capítulos anteriores, para que ahora sí podamos comprender completamente el mensaje del primer ángel. Sí, y es un buen punto porque el mensaje del primer ángel el mensaje del primer ángel anuncia el juicio y, por así decirlo, el juicio inicia después de que se predica este mensaje. Desde 1844 entendemos que Cristo pasa al lugar santísimo y está teniendo esta obra de expiación por nuestros pecados, que es limpiar el santuario de mi pecado y después ponérselo a Satanás en los 1000 años. Entonces, nos adelantamos un poquito a este tema para poder entender lo que pasaba en el mensaje del primer ángel y también estoy de acuerdo que yo creo que fue la manera correcta de tomarlo. Algo de lo que mencionaba Isaac cuando retomó la parte del clamor de medianoche, algo que ahí ocurre también es la parte del gran chasco, ¿no? Una situación en la que ya hablamos anteriormente, ellos creían que iba a venir Jesús, no vino, de los no sé cuántos, 5,000, 10,000, 20,000 personas que alrededor de todo Estados Unidos y probablemente también en Europa, aunque no conocemos algún nombre tal vez que repunte ahí en esa región durante estas fechas. Esperaban a Jesús, no vino y pues tal vez de esos 10,000 o no sé, 50,000, 100,000, quedó un pequeño grupo, ¿no? Ese pequeño grupo a mí me sorprende cómo, sabiendo que Jesús no vino, cómo reavivaron su fe y mantuvieron el estandarte en alto de la palabra de Dios, de la situación real de lo que había ocurrido. Y cuando me digo real me refiero a lo que realmente apuntaba la profecía, ¿no? Que no era la segunda venida, sino el juicio investigador, el juicio de Dios. ¿Cómo este grupo, Edson, pasa de vivir ese chasco, ese fracaso tal vez de alguna manera, a confiar en Dios y sentir que realmente estaban siendo guiados por Él cuando acaban de vivir algo sumamente triste? Pues imagínate, ¿no? Fue un golpe muy fuerte, fue un trago amargo, como dice la Biblia. La ventaja que yo vi es pues que ya estaba profetizado, o sea, que algo así iba a pasar. En ese momento ellos no sabían. Por lo general, hasta que pasa es cuando te das cuenta, ¿no? De que, a esto se refería la Biblia. Pero aquí lo que podemos saber es de escrito de la hermana White, que ella vivió esa época y ella escribió más o menos cómo fue que se superó esto, ¿no? Y dice, en sí lo que ayudó fueron los frutos de este movimiento, o sea, los efectos que tuvo este movimiento. Muchas veces, cuando hay un movimiento, y es algo que yo aprendí desde chiquito y muchos lo saben, cuando nace un movimiento, se crea un movimiento, se da un movimiento, si es algo que es de Dios, pues va a perdurar, pero si no es de Dios, se cae. En este caso fue algo que perduró, o sea, en ese momento, imagínate, en ese momento nos cuenta la hermana White, todo lo que se había aprendido, todo lo que se había investigado, lo de las profecías de Daniel, todas las conclusiones que habían llegado, las fechas, o sea, todo encajaba, todo estaba bien, bien, bien. Ahí menciona que hasta los más hábiles de sus oponentes no habían tenido éxito en echar por tierra sus sistemas de interpretación. O sea, la interpretación era correcta. Lo único que falló fue el evento, ¿no? Es lo que hemos dicho en otros programas anteriores.
Entonces, todo eso que ya se había ganado, toda esa interpretación, todo ese conocimiento, pues no se iba a dejar así como que, pues ya no fue nada bueno. Entonces, ahí como que a ellos les dio esa fuerza para seguir investigando qué fue lo que pasó, por qué pasó esto, y poder descubrir ese pequeñito error, ¿no? Que en realidad se habían equivocado de evento. Todo coincidía, las fechas coincidían, nada más había sido otro evento. Y los frutos de los que nos menciona aquí la hermana White es que hubo, lo que ayudó mucho fue el espíritu de humildad y el corazón, el examen del corazón, el renunciamiento al mundo y la reforma de la vida. Entonces, esos frutos fueron los que ayudaron para que se mantuviera. Ha estado conectado. Creo que ha quedado muy claro. Voy a retomar los 4 puntos que dijimos al inicio que íbamos a tocar, entre otros que ya hemos hablado. El mensaje del primer ángel, ¿dónde se encuentra? Ese fue el primero que nosotros comentamos. Apocalipsis 14, 6 y 7. Esa pregunta quedó respondida. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje literal es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el mensaje real, o ya no en palabras proféticas, por así decirlo, refiere al anuncio que se predicó previo al inicio del juicio investigador, ¿no? Realmente lo que se predicó es esta etapa del ministerio de Dios por nosotros. ¿Quién es ese ángel que lo predica? Pues es un grupo de personas que inició con Guillermo Miller y después pues tuvo algunos otros seguidores y después continúa con los pioneros de la iglesia, y hoy somos nosotros mismos los que lo tenemos que predicar, ¿no? ¿Y qué etapa de la historia abarcó? Bueno, ya hablamos, abarcó desde poco antes de 1844, digamos que no quisiera decir que fue el auge, porque pues debería de serlo todavía, pero digamos que ese fue el inicio, y de ahí se extiende hasta nuestros días, en el cual nosotros todavía tenemos que seguir predicando. De hecho, recuerdo una cita que utilizamos la semana pasada en la que decía que todos nosotros debemos comprender lo que involucra al santuario celestial, y también somos responsables de compartir esa verdad, ¿no? Ahora yo invitaría a todos, ¿no? Que a lo largo de lo que estudiamos en la semana, porque si lo estudiamos, aunque parezca que sale aquí en caliente, pues no, todavía no somos tan hábiles, pero lo vamos a hacer un día, como los hijos del trueno. A lo largo de la semana, ¿cuál dirían ustedes que fueron las advertencias que encontraron en este mensaje? ¿Cuál dirías que es la que tú encontraste, Isaac? Bueno, mira, estudiando este tema en particular, encuentro ciertos detalles, y uno es, lo comentaba un poco Edson, el gran chasco, incluso lo estaban comentando ahorita, pues prácticamente lo que ellos estaban predicando era que el Señor Jesús iba a venir, y la realidad de las cosas es que no vino. Entonces, aquí me gustaría resaltar solamente algunos puntos. Muchas veces nosotros estamos tan seguros de algo porque encontramos en la Biblia evidencia de que no, por ejemplo, en este caso, ellos estaban encontrando en la Biblia evidencia de que esta profecía era una profecía de tiempo, y evidencia de cuándo iniciaba, de cuánto duraba, de cuándo terminaba, y estaban tan seguros de todo eso porque lo podían ver, lo podían palpar, incluso yo creo que hasta lo podían oler, saborear, y decían: el Señor Jesucristo viene. Y estaban tan convencidos de eso que pues ocurrió el gran chasco. Y esa es una advertencia más que nada porque nosotros también podemos estar muy convencidos de que algo es correcto, incluso llegar a decir: es que mira, aquí en la Biblia dice, aquí en la Biblia viene, cuando estamos interpretando ciertas cosas a lo mejor de manera errónea, y esto me refiero a todos aquellos que tal vez escuchamos, pues que los pastores dicen, que los demás nos dicen. La invitación aquí es a orar constantemente, a escudriñar las escrituras y a permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y si el Espíritu Santo nos enseña que existe una verdad más allá que la que nosotros tenemos o poseemos en este momento, hay que seguirla. Hay que seguirla y hay que llegar hasta abrazarla. Y bueno, hay que comprobarla con la Biblia. Es correcto. Hay que comprobarla con la Biblia. Sí. Si está comprobada con la Biblia, hay que seguirla. Es correcto, Albert. Muchas gracias.
Y bueno, el detalle es que también aquí para muchos había una aparente demora con respecto a la segunda venida de Cristo. Es decir, ellos esperaban que Cristo viniera, Cristo no vino y había una aparente demora. Y hay un versículo en lo que es Hebreos capítulo 10, donde dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y bueno, aquí pareciera ser que está hablando de una demora. Y si bien es cierto, el día y la hora nadie la sabe, tenemos que estar siempre preparándonos para estar listos para su pronta venida. Que en realidad también vamos a tocar ese tema del tiempo de la demora, Es ¿no? correcto. No es específicamente creo al que te estás refiriendo en este momento, pero creemos que sí hubo una Es demora. correcto. No en este momento, pero más adelante la hubo, ¿no? En la línea de tiempo. Albert, ¿tú cuál? Sí, perdón, termínalo de decir, no te escuché. No, sí, que es más adelante en la línea de tiempo. Todavía no es en Ah, sí, sí, 1844, todavía no es en 1860, es un poquito más adelante, pero lo vamos a ver después. es correcto. Albert, ¿cuál sería la advertencia que tú rescatarías? Sí, mira, yo creo que todo va relacionado. Estudiando este tema y estábamos hablando del chasco, y la primera que ya mencionó Chuck es que hay una demora. Y de hecho estamos diciendo, ¿desde cuándo estaban hablando? Desde 1844 estaban hablando de que Cristo viene. No era el suceso predicho en la Biblia, pero sin duda alguna la hermana White tiene textos de que Cristo ya pudo haber venido, y esto fue en 1901, 1903. La hermana White, encontramos textos de la hermana White que dice que Cristo ya pudo haber venido. Entonces, sin duda alguna hay una aparente demora, pero ¿qué está esperando Cristo? Esto es lo que no nos tiene que frustrar. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando, por qué Cristo no ha venido, porque nosotros confiamos en Él, confiamos en que va a venir, pero muchas veces sufrimos ridículos. ¿Cuántos no? Ah, ustedes son los que creían en el chasco, en que creían que Cristo iba a venir en 1844 y sufrieron el gran chasco. Ah, ustedes son los que creían esto y no pasó, o etcétera. La verdad es que después del chasco, muchos por las burlas de los demás se dieron la vuelta y se fueron. Solamente quedó un puñado del pueblo, del movimiento milerita, que siguió adelante y dijeron, como Edson nos estaba comentando, dijeron, Dios nos ha conducido hasta aquí, el Espíritu Santo nos muestra que las cosas están cuadrando, pero el evento que habían predicho que era la venida de Cristo no sucedió. Eso era lo que tenían mal. Y ellos dijeron, bueno, entonces, si todo era correcto y no pasó la venida, entonces, ¿qué pasó? Y encontraron el tema del juicio investigador, cosa que ya tocamos en capítulos pasados. Lo que yo encuentro como advertencia es que cuidemos de no abandonar nuestra fe por las burlas y por lo que dicen los demás. Dice también ahí mismo en Hebreos 10, en el versículo dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en el 38 dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Así que tengamos cuidado nosotros, estemos cimentados en nuestra fe. Puede ser que suframos ridículos, puede ser que en el futuro nosotros seamos señalados, y cuando tú conoces a la gente, cuando uno empieza a señalar, el otro se empieza a burlar también, y hay una reacción en cadena, y no es bonito. Y cuando estamos en la escuela, muchas veces ya no queremos ni regresar a la escuela. Lo mismo pasa tal vez con cuando estamos grandes y nos dicen, ah, tú eres de los que cree esto. Por la vergüenza o el qué dirán, dejamos de hacer ciertas cosas o tales cosas. Bueno, cuidemos nosotros de no retroceder nuestro pie, y si retrocedemos, dice la Biblia que esto no agradará al Señor. Muy bien, gracias. Creo que sí es importante recordarlo. De hecho, me estaba acordando de los mensajes de Juan a las 7 iglesias, ¿no? En el que llegue hasta el fin, si vencieres,
Todos estos son mensajes que nos invitan a mantenernos firmes, ¿no? Ujú. Edson, ¿tú qué dirías que es la advertencia que rescataste de esta semana? Pues, hay muchas cosas que se pueden rescatar en esta semana. Lo que me gustó es parecido a lo que dice Albert. Él habla sobre la fe, también la confianza, ¿no?, que ellos tuvieron. Hay un versículo ahí mismo, en Hebreos 10, el 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Eso también lo dijo Pablo. Entonces, yo creo que eso se aferró en esa época, y eso es a lo que nosotros nos tenemos que aferrar, a esa confianza en Dios. Obviamente nos gustaría que viniera. Ahí cuando está diciendo a Albert de que no, pues es que Cristo ya pudo haber venido en 1900, tal, y a veces, bueno, y si hubiera venido, yo no hubiera nacido, o no sé, ¿no? O sea, no me hubiera tocado, no sé. Dios tiene un plan especial, Dios sabe exactamente cuándo venir con nosotros. Y lo Pero que no estuvieras encerrado este año tampoco, si también, hubiera venido. no hubiera pandemia. Lo que algunos nos hace por tardanza, en realidad no es tardanza, es el plan de Dios, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar en sus promesas, y si aparentemente no se cumple una, lo que hay que hacer es como hicieron ellos, ¿no? Ir a la Biblia, las Escrituras, escudriñar para ver cuál fue ese motivo, y Dios va a mandar más luz mediante el Espíritu Santo, y poder comprender qué fue lo que pasó, y seguir con esa confianza en Dios. Recuerdo, con esto quisiera cerrar mi comentario acerca de esto. Ahorita que decía si Jesús hubiera venido, recuerdo la parábola de, no es parábola, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, cuando María le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? A mí eso es uno de los pasajes que más me conmueve, ¿no? El día que nosotros nos encontremos a Jesús, me pregunto si le reclamaremos lo mismo o si será distinta la relación que tengamos, ¿no? Si tú, Jesús, hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado este año. Si tú, Jesús, hubieras estado aquí, cuántas cosas no nos hubiera tocado padecer, ¿no? Pero en realidad es acerca de no perder la confianza en Dios. Este versículo que sacó Isaac, el de porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, es uno de mis favoritos, ¿no? Porque realmente falta poquito, muy poquito para que Jesús venga. Y se trata de tener esa convicción, esa seguridad y esa fe de que realmente estamos a nada de volver a verlo. Bueno, de verlo porque no lo hemos visto, ¿verdad? Pero lo vamos a ver y Amén. espero que no le reclamemos como María, más bien que lo abracemos como Lázaro cuando resucitó. Leo, nada más comentando, digo, yo sé que no es el tema, pero lo que mencionó María, y es que, bueno, Marta y María eran íntimas de Jesús. Lázaro era íntimo, eran amigos íntimos. Y ellos estaban viendo todo lo que Jesús estaba haciendo y todo Sabían lo que podía hacer. Sabían lo que Jesús podía hacer y sabían que eran amigos. O sea, imagínate que tú tienes un amigo en una posición prominente en el gobierno o en una empresa o algo, y tú sabes que tu amigo te puede apoyar en algo. Y si sabes que lo está haciendo por muchos otros, pues dices, bueno, pues también lo va a hacer por mí. Y yo creo que muchas veces nosotros, en el momento de la prueba, esperamos que Dios nos ayude. Y esperamos que Dios nos ayude como nosotros queremos. Y yo creo que en ese momento, Marta y María, todo lo que estaban pidiendo era que el Señor Jesús volviera. Que el Señor Jesús regrese, que el Señor Jesús regrese, porque mientras Lázaro, aunque esté muy enfermo, mientras Lázaro esté vivo, el Señor Jesús puede hacer algo. Pero el detalle es que incluso con Lázaro muerto, el Señor Jesucristo tiene poder para hacer milagros. Oye, y yo también quiero... Sí, yo también. A ver, dale. Y miren, quiero comentar algo porque la similitud es muy padre, porque Jesús estaba 2 días de camino, dice la Biblia, y se tardó 4. Hubo una aparente demora. O sea, y yo creo que María le dice, ¿por qué no estabas aquí? O sea, te mandé dar el mensaje y me dijeron, los mensajeros llegaron y me dijeron que estabas aquí a 2 días de camino y van 4. O sea, a lo mejor por ahí va el reclamo. Y a lo mejor pensaban, bueno, y como somos íntimos, a lo mejor ni siquiera duerme y se viene de corrido y lo hace en 1.5 o en 1. Sí, sí. Entonces, al no venir Jesús, yo no me imagino cómo se sintieron cuando se muere Lázaro. Se muere.
Bueno, perdón, hay algo que dices. Fíjate que ellos estaban pidiendo algo que conocían de Jesús. O sea, ellos sabían que si Jesús llegaba, lo iba a sanar. Porque es lo que hasta su mente es lo que comprendían en el conocimiento que tenían de Jesús. Ellos no sabían que Jesús podía resucitar a Lázaro. Entonces, o sea, Jesús sí, obviamente, y creo que hasta como que se retrasó y se ocupó, porque él ya sabía que iba a hacer ese milagro. O sea, él les iba a enseñar algo que aún no sabían que él podía hacer. Es igual nosotros a lo mejor, no, ya que venga, para que no haya pandemia, ya que venga, porque se está muriendo gente, ya que venga. Pero, o sea, cuando Cristo venga va a hacer cosas que nosotros como que, wow, o sea, va a hacer cosas que nunca te imaginaste que iba a poder hacer. Incluso cuando llega y cuando le hacen el reclamo, Jesús le dice, o sea, lo voy a resucitar, prácticamente es lo que le dice. Y dice, sí, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero. O sea, en la resurrección, cuando todo resucita, yo sé que lo vas a hacer. Y digo, oh, sorpresa. Pero bueno, Lázaro resucita. Sí. Bye, acabó. Muchas gracias por habernos acompañado al tema de Lázaro y su resurrección. Bueno, creo que hasta aquí hemos dejado el tema ahora sí, del mensaje del primer ángel después de esta pequeña plática acerca de Lázaro y su resurrección, ¿no? Es interesante, hay muchas lecciones que aplican. Honestamente no lo había visto. Esta parte sí no fue estudiada pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Como dijo Albert al inicio, recuerden de compartir, ¿no? Se trata de aprender, pero también de llevarlo a las personas que están aquí y todavía no lo han comprendido y quieren hacerlo, y que están allá afuera y que todavía no conocen esa verdad también. Entonces los invitamos a que nos compartan en la página de Facebook, en el YouTube, que lo lleven a otras personas también. Sean parte también ustedes de esto, de una manera indirecta. Muchas gracias, Isaac, Albert. Isaac, Albert y Edson. Gracias, Leo. No, es acá. Y bueno, nos vemos a la próxima. Si Jesús los cambió a los hijos del trueno, también nos puede cambiar a ustedes. Amén. Y a ti también.